Hola Hola, profe. chicos, ¿cómo están? Hola. Supongo que me echaron de menos el otro día, ¿cierto? Sí, profe. Obvio. Ya, vamos a pasar la lista. Estuvieron trabajando congruencia y semejanza la clase pasada, ¿verdad? No me hace así. Ya. Cristina Aburto. Presente. Sí. Valeria Acuña. No está Valeria. Francisca Campos. Valeria Marrón. Presente. Ya. Tatiana Candia. Presente. Ya. Diego Castillo. ¿No? Diego Castillo no está. Luisa Cheuquelar. Presente. Verónica Cid. Presente. Maximiliano Curilén. Matías Davis. Presente. Ámbar Figueroa. Presente. Ya. Mauricio Fonseca. Presente. Ok. Sebastián Fuentes. Sebastián Fuentes, no. Javier García. Presente. Ok. Felipe Garrido. No. Nayadet González. Presente. Gonzalo González. Presente. Okay. Estefanía Enríquez. Presente. Ya. Yender Hernández. Ángela Huillín. Presente. Ok. Omar Inostroza. Presente. Moira Inostroza. Presente. Felipe Jara. Francisca Lefimán. Presente. Ya. Marcos Yaupe. Damaris Mardones. Presente. Yarni Maril. Presente. Vladimir Martínez. Alison Mella. Presente, profe. Ok. Diego Montesinos. Presente, profe. Ya. Viviana Mora. Presente. Constanza Obreque. Presente, profesora. Presente. Giordano Parada. Presente. Ok. Matías Pino. Presente. Matías Pino. Sí, presente. Ya. Ángelo Quilapán. No. Catalina Salas.
Ana Sánchez. Jaime Sandoval. Ana Soto. Presente, profe. Ya. Javiera Torres. Paulina Troncoso. Presente. Sigrid Vidal. ¿No? Fernanda Villalobos. Presente. Ya. Denis Zelaya. Presente. Ok, me habló Vladimir Martínez hace un ratito en el chat. ¿Alguien más que no me alcanzó a decir presente o no lo nombré? ¿No? Ya. La clase pasada, la profesora me compartió una lista para que yo lo agregara al sistema, pero hay algunos apellidos que no me cuadraron. Me tiene en la lista alguien de apellido Cheuque. ¿Se habrá conectado alguien con un Zoom de otra persona que fuera ese, su apellido? Debe ser Chauquelaf. Sí. Es que después viene, es que después está, Luisa está, sí, Sí. pero aparte de Luisa Cheuquelaf, hay otra, pero que aparece solo el apellido, Cheuque. ¿No le suena? Yo aparezco Viviana Mora, porque podría ser yo, Porque tu segundo apellido es Cheuque. no el de mi hermano. Ah, pero está, dice Mora. Ah, entonces no soy yo. A ver, ¿qué otro apellido? Espérame un poquito, que voy a abrir aquí la lista para ir comparando los apellidos. Que me acuerdo que eran dos, que no me no, pero no me acuerdo cuál era el otro. Que yo todavía no me sé todos los nombres de ustedes, por eso tengo que mirar la lista porque como yo sé que a ustedes les revisan el tema de la asistencia, entonces no quiero dejar a nadie ausente que haya estado presente. Ya, pero no hay nadie de ese apellido. O que pudiera haberse conectado con... A ver. Porque mire, tengo en la lista Lefimán. Yo sé que aquí está Francisca Lefimán, pero hay otro que dice Lefimil, pero yo no tengo en la lista a nadie de ese apellido. ¿Alguien se pudo haber conectado con el Zoom de alguien de apellido Lefimil? ¿No? Ya, entonces no, nomás. Parece que la profe se equivocó. Sí, parece que la profe se equivocó. Ya. Entonces, nosotros hoy vamos a revisar dudas de las guías de semejanza y congruencia. Espérenme, déjenme buscar la guía. La guía 11 es la de congruencia. Y la guía 16 era la otra que tenían de tarea. Porque ahí en esa guía aparece la semejanza. Ya, vamos a ir con la guía 11 primero. Supongo que tuvieron tiempo de hacer esta guía. Al menos algo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de congruencia? ¿Dudas de esta guía?
Acuérdense lo que conversamos, chiquillos, en unas clases atrás. Yo no tengo, el tiempo de la clase no me alcanza para revisar todos los ejercicios de la guía, ¿sí? Y yo podría suponer que todo está súper claro, o yo podría pensar que a lo mejor un ejercicio no lo entendieron y sí, entonces puedo revisar ejercicios que no sean los más apropiados. Por eso son ustedes los que tienen que revisar las guías y preguntar sus dudas, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas de esta guía? ¿De congruencia? La 1, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? La 4. ¿Ya? ¿Y esas rayas que aparecieron ahí? ¿No les gustó la guía? Ajá. ¿Algo más? La 9, profe. No nos va a rendir mucho, chiquillos. La 9, profe. Ya, La 6. la anoté. La 10. Tengo la leve sensación de que están mirando ahora a ver qué ejercicio podría ser, quizás, tal vez, que nos complique. A ver, dice, aunque creo que la 3 la hicimos con la profe, ya, pero vamos a revisar ya. A ver, la pregunta 1 dice, en la figura adjunta, MRN es congruente con DF. El orden, chiquillos, en que nos escriben la congruencia es importante. MRN congruente con DF, porque, no, DF. En este orden me están indicando todos los elementos que son congruentes. El ángulo que está en M mide lo mismo que el ángulo que está en D. El ángulo que está en R mide lo mismo que el ángulo que está en F. El ángulo que está en N mide lo mismo que el ángulo que está en E. Pero además me indican segmentos congruentes. MR mide lo mismo que DF. RN mide lo mismo que FE. Y MN mide lo mismo que DF. Entonces, el orden es sumamente importante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, imaginémonos que ese es el triángulo RNM y que este es el otro triángulo. EDF. Le dicen que este ángulo de aquí mide 62. Según el orden de la congruencia en el otro triángulo, ¿dónde tendría que estar el 62? En F. Ahí hay un ángulo que mide 62. El enunciado además nos dice que los segmentos MN y NR miden lo mismo. Eso significa que este es un triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, hay dos ángulos iguales. Este 62 se repite allí. Por lo tanto, ¿en qué otro vértice del otro triángulo tiene que haber un 62? Si no van a escribir algo que sea aporte a la clase, chiquillos, la guía les voy a pedir que se abstengan de hacer rayitas. ¿En qué otro vértice debiera estar el ángulo 62 acá? ¿En la D? ¿Es una D o no? D, porque M va con D, entonces aquí tiene que haber un 62. Y con eso ya estamos listos para calcular el ángulo exterior aquí. Ese ángulo de acá mide 124. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O, si no me acuerdo de esa propiedad, que dice que cada ángulo exterior es la suma de los dos interiores no adyacentes a él,
Puedo calcular el tercer ángulo porque yo sé que la suma de los ángulos de un triángulo debe sumar, ¿cuánto? 180. 80. Entonces sumo estos dos, veo lo que me falta para llegar a 180 y después busco de nuevo lo que me falta para llegar a 180 aquí. ¿Sí? Y voy a llegar ahí al 124. ¿Ya? La pregunta 3 me dijeron que parece que la habían revisado con la profesora, pero igual le podemos echar una miradita. Me dice que en esta figura ABC es un triángulo isósceles y rectángulo en C. Rectángulo en C significa que hay un ángulo de 90, isósceles significa que hay dos lados y dos ángulos iguales. Obviamente el 90 no se puede repetir, entonces son estos los ángulos iguales. Y estos los lados congruentes. Además, en un triángulo rectángulo isósceles siempre los ángulos agudos miden 45. ¿Ya? Me dice además que AB es perpendicular con CD. Aquí hay ángulos de 90 grados. Eso significa que por suma de ángulos en el triángulo ADC, acá también tiene que haber un 45 y por ende acá también un 45. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros podemos concluir que dado que en el triángulo ADC hay dos ángulos iguales, este lado tiene que medir lo mismo que ese lado. Y en el otro triángulo DBC, como hay dos ángulos iguales, tiene que haber también dos lados iguales. O sea, los segmentos AD, DC y DB son los tres segmentos de igual medida. ¿Sí? Entonces la primera afirmación es verdadera. AD y CD miden lo mismo. Y la segunda también. AD y DB miden lo mismo. ¿Sí? Ahora, los triángulos CDB y CDA serán congruentes. Para que sean congruentes deben tener todos sus elementos de igual medida. Y yo veo que sí, tienen los tres ángulos de igual medida y los tres segmentos de igual medida. Estos tres y estos dos también son iguales. Ahora recuerden los criterios de congruencia. Los teoremas de congruencia son lado, lado, lado. Es decir, si los tres pares de lados miden lo mismo, son congruentes. Basta con eso. O lado, ángulo, lado. Estos dos lados y este ángulo, estos dos lados y este ángulo me permiten comprobarlo por lado, ángulo, lado, que son congruentes. Ángulo, lado, ángulo, es el otro teorema. El ángulo de 45, ese lado y ese ángulo de 45, por ejemplo, me sirven para aplicar el ángulo, lado, ángulo. Y el cuarto teorema de congruencia es lado, lado, ángulo mayor. O sea, si tengo dos lados de igual medida y el ángulo que se opone al mayor de ellos de igual medida, también puedo aplicar, puedo asegurar la congruencia. Lado, lado, ángulo mayor, lo puedo pensar. Este lado y el 90, que siempre es el mayor de los ángulos. Por lado, lado, ángulo mayor, también puedo asegurar la congruencia. Aquí me sirven los cuatro teoremas para asegurar la congruencia. Así que aquí son las tres afirmaciones verdaderas. ¿Ya? Vamos a la pregunta 4. Nos dicen en esta figura que ABC es un triángulo isósceles de base AB. Cuando me dicen que la base es AB, me están diciendo que son los otros dos lados los congruentes. En este caso, AC y BC. Eso implica también que estos dos ángulos son de igual medida. ¿Ya? Los ángulos apoyados en la base, los que están en A y en B, son congruentes. Me dicen que BD es bisectriz. Recuerden que la bisectriz lo que hace es dividir el ángulo en dos de igual medida. O sea, este ángulo de aquí mide lo mismo que ese ángulo de ahí. Y me dicen que el ángulo CAB mide 70 grados. Si ese mide 70 grados, entonces el de acá también. Y por lo tanto, estos ángulos miden 35 cada uno. Porque la mitad de 70 es 35. Ahora, si yo tengo 70 aquí, 70 allá, aquí voy a tener 40, por suma de ángulos interiores del triángulo.
Ya, el que escribió eso le voy a pedir por favor que deje pues si no voy a tener que bloquear la opción de que ustedes puedan escribir en la pantalla. ¿Ya? Eso es una falta de respeto. ¿Ya? Bórrelo inmediatamente, por favor. ¿Ya? El que haya sido. Si no le interesa lo que yo estoy explicando, puede simplemente desconectarse e irse, pero escribir eso en la pantalla es una falta de respeto. ¿Ya? Nadie los tiene que obligar, chiquillos. Ya, no tengo tiempo de hacerlo ahora, pero me parece muy de mal gusto, chiquillos, de verdad. Si tengo entonces aquí 70 y aquí 70, la suma me da 140, para llegar a 180 me faltan 40 más. Voy a tener que, entonces ahora para calcular X, pensar solamente en este triángulo. ¿Sí? Si yo pienso en la suma de estos ángulos, 40 y 35 suman 75, por lo tanto para llegar a 180 me faltan 105. Esa es la medida de ese ángulo. ¿Ya? También lo pude haber calculado de otra manera. El 70 de aquí con el 35 de acá suman lo que mide el ángulo exterior para este otro triángulo. Y 70 más 35 suman 105. ¿Ya? En el triángulo, o sea, en el ejercicio 5, de verdad, chiquillos, ya me está molestando esta situación. ¿Ya? No tengo tiempo ahora para pararme y ponerme a configurar de nuevo la situación, pero voy a deshabilitar esta opción que a ustedes les da la participación en la clase si quieren anotar algo en la figura, por ejemplo, porque lo están ocupando de una manera muy desatinadamente. ¿Sí? Yo no los tengo obligados aquí, chiquillos, me parece una falta de respeto que ustedes escriban cosas que no corresponden en la pantalla. ¿Ya? Yo en ningún momento les he faltado el respeto a ustedes. ¿Sí? No sé quién es el que está escribiendo en este momento, no tengo tiempo de pararme a configurar esto, pero de verdad muy, muy desubicado. Yo creo que he sido bastante respetuosa con ustedes de lo que llevamos de clase, como que ustedes estén comportándose de esa manera conmigo. Ya. En este otro ejercicio me dice que ABC es un triángulo donde se cumple que AB mide lo mismo que el segmento AC. Es decir, este segmento mide lo mismo que ese. ¿Ya? O sea, tenemos un triángulo que es isósceles. ¿Ya? Me dice que se dé esa altura. Altura significa que es el segmento que cae perpendicular. ¿Ya? Y me preguntan por la medida del ángulo X. Recordemos que en el triángulo isósceles los dos ángulos que están apoyados en el lado distinto, al que le llamamos base, son ángulos de igual medida. Por lo tanto, si este ángulo mide 80, los otros dos deben sumarse. Este ángulo mide 50, todo ese ángulo ahí completito también. Pero yo ahora me voy a concentrar en ese triángulo, ¿sí? En el triángulo CDB. Tengo un ángulo que mide 90, otro que mide 50, tengo todo para calcular X. X es lo que falta para completar 180. 90 más 50 son 140, por lo tanto este ángulo mide 40 grados. ¿Ya? Vamos a la pregunta 6. Dice, el triángulo de la figura adjunta es rectángulo en Q. Me dicen además que SP y SR son de igual medida, entonces ¿cuánto mide X? Vamos a repetir aquí la figurita. Aquí hay un ángulo que mide 15 y aquí hay un ángulo que mide 90.
me dice que SP y SR miden lo mismo, o sea, ese es punto medio. Hay una propiedad, chiquillos, y esto tiene que ver con los elementos secundarios del libro, o sea, del triángulo, perdón, que están en el libro, que dice que cuando en un triángulo rectángulo se traza este segmento que cae en el punto medio, que se llama transversal de gravedad, así se llama el elemento que cae en el punto medio, siempre se genera una triple igualdad de segmentos, es decir, estos dos segmentos miden lo mismo que ese. Por el hecho de ser triángulo rectángulo y haber trazado este segmento que cae en el punto medio de la hipotenusa, perdón, entonces siempre estos tres segmentos van a ser de igual medida. Y esta es una propiedad súper importante, chiquillos, ¿ya? Entonces ustedes por ahí la van a anotar porque no se les puede olvidar. Si hay un ángulo recto y un punto medio, entonces esos tres segmentos siempre miden lo mismo. Y esta propiedad funciona en los dos sentidos. Si estos tres segmentos son iguales, entonces hay un ángulo recto, ¿ya? La propiedad dice que en este triángulo rectángulo, si D es punto medio, entonces se cumple que AD es igual con DB igual con CD, ¿ya? Y la propiedad, como les digo, funciona al revés. Si estos tres segmentos son iguales, entonces yo puedo asegurar que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? La clave está aquí en el ángulo de 90 grados, ¿ya? Esto. ¿Y por qué menciono esta propiedad? Porque, perdón, sin esta propiedad este ejercicio no se puede hacer. Porque gracias a esta propiedad yo sé que este 15 se repite aquí. Y entonces puedo calcular todo lo demás. 15 más 15 me da 30, este ángulo mide 30. Y si no me acuerdo de que el ángulo exterior para este triángulo es la suma de los dos interiores, puedo calcular el de acá, que mide 150, y entonces llevo al x de ahí. ¿Ya? Entonces este ejercicio es, o sea, esta propiedad es importante. Vamos al ejercicio 7. Ya, ustedes se van a imaginar mis rayas derechitas. En A, B, C, que es un triángulo equilátero, me dicen que los segmentos SB y SC son simetrales y que A es bisectriz del ángulo BAC. O sea, este ángulo mide 30 y este mide 30 porque acuérdense que en un triángulo equilátero todos sus ángulos interiores miden 60. ¿Ya? Ahora, en un triángulo equilátero se cumple que todos los elementos secundarios coinciden. ¿Cuáles son los elementos secundarios del triángulo, chiquillos? Alturas, que son los segmentos que van desde un vértice perpendicular al lado opuesto. Aquí tenemos dibujada una altura. Transversal de gravedad, que es el que va del vértice, cae en el punto medio del lado opuesto, el segundo elemento secundario, o un segundo. Bisectriz, que es el que nace en un vértice y divide el ángulo en dos de igual medida. Ahí tengo un tercer elemento secundario. La simetral, que me mencionan aquí, que es una recta que pasa perpendicular por el punto medio. Eso es la simetral. ¿Sí? Por definición eso es simetral. Y el quinto elemento secundario es la mediana, que es la que une puntos medios de los lados del triángulo. ¿Ya? Esos son los 5 elementos secundarios. Y en el triángulo equilátero, chiquillos, coinciden las alturas con las bisectrices, con las transversales y las simetrales. Es decir, este segmento AX bisectriz yo puedo asegurar que también es altura, porque es un triángulo equilátero. Esta simetral, si yo la prolongo, yo sé que va a pasar por el vértice B y va a ser además bisectriz. O sea, aquí se me van a formar ángulos de 30 grados también. Y lo mismo va a pasar con esta otra simetral. Si yo la prolongo, va a pasar por el vértice C y va a ser bisectriz. Entonces, cuando a mí me preguntan por el valor de este ángulo, yo sé que ese ángulo mide 60. Porque si aquí hay 90 y aquí hay 30, aquí tiene que haber un 60.
tengo que completar 180. Siempre que hay un 90, chiquillos, los otros dos ángulos tienen que sumar 90. Y 30 más 60 suman 90. Entonces este ángulo Y mide 60. Y este ángulo X también, porque si aquí hay un 90 y aquí hay un 30, este ángulo mide 60. Y nos preguntan por la suma de X más Y. Por lo tanto, X más Y suma 120. ¿Ya? Vamos a la pregunta 9. A, B, C. A, B, C. Nos dicen que en esta figura el triángulo ABC es rectángulo en C. O sea, aquí hay un ángulo de 90. Y nos dicen que se dé esa altura. O sea, acá también hay un ángulo de 90. Y nos preguntan por la medida del ángulo X. Recordemos que en un triángulo donde hay un ángulo de 90 y uno de 45, el otro también tiene que medir 45 para completar los 180 del ángulo, o sea, del triángulo. Por lo tanto, si aquí hay un 35, el ángulo del ladito mide 10. Entonces aquí, como hay un 90, yo puedo calcular que este ángulo mide 100 porque es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a ese triángulo. O bien, puedo calcular este ángulo, 90 más 10 suman 100, para llegar a 180 faltan 80, entonces pues para completar los 180 que tienen que haber sobre esa línea, X mide 100. Acuérdense que los ángulos que están apoyados sobre una misma recta tienen que sumar 180 grados también. Y vamos a la pregunta 10. Puedo borrar acá, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Dice, en un triángulo ABC se traza la altura CD, luego este segmento se prolonga de manera tal que CE mide el doble de CD y D pertenece al segmento CE. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Trazamos la altura, que por definición es el segmento que cae perpendicular, nace en un vértice y cae perpendicular en el lado opuesto o en su prolongación, la altura CD. Y este segmento dice que se prolonga hasta un punto E, de modo que el segmento CE mida el doble de lo que mide el segmento CD, es decir, que D sea el punto medio de este segmento. ¿Sí? Y luego me hablan de los triángulos que se forman con este punto. Entonces vamos a completar los triángulos. Vamos a completar para acá. Uy. Ustedes se darán cuenta, chiquillos, rápidamente que el dibujo no es lo mío. Pero trato de hacer lo mejor que se puede. Ya. Le queda muy recto igual. Ya, hacemos lo que se puede. Pero no siempre me quedan así. Se van a dar cuenta más adelante que a veces, aunque lo intento, no resulta. Ya. Lo importante es que se note que es un triángulo. Se nota que es un triángulo. Lo que formé aquí. Ahora, este segmento C, que es perpendicular, obviamente es perpendicular para ambos lados. ¿Ya? Cuando nosotros miramos ahora la figura de otra manera, voy a pensar en el triángulo EC. Tengo un segmento que es el AD que cae en el punto medio y perpendicular, es decir, el segmento AD para este triángulo es altura
porque cae perpendicular en el segmento CE y también es transversal de gravedad. Ya. Esta transversal de gravedad, pues yo la abrevio TG nomás, la T y la G. Ya. Y en los únicos triángulos donde coinciden los elementos secundarios, es decir, una altura también, que sea también una transversal, es en los isósceles y en los equiláteros. No hay nada en esta figura que me permita asegurar que AS es equilátero, pero por lo menos puedo asegurar que es isósceles, es decir, los lados AC y AE tienen que medir lo mismo, si no, no podríamos tener este segmento que cae perpendicular en el punto medio. ¿Sí? Esto nos permite asegurar que el triángulo AEC es isósceles de base AE. Entonces, con esto a su vez puedo concluir que el segmento AE mide lo mismo que el segmento AC. ¿Ya? Le vamos a poner ahí mejor otra señal, porque ya puse las dos rayitas, le vamos a poner ahí una pelotita. Si ahora hago el mismo análisis con el otro triángulo que se formó aquí, el BEC, tengo un segmento BD que también es altura y también es transversal de gravedad. ¿Ya? Vamos a poner así nomás. ¿Ya? Entonces, eso nos permite decir que ese triángulo BEC es isósceles de base también S. Ay, aquí me equivoqué al escribir la base, era S, pero me equivoqué, ahí era S, ahí sí. Y eso a su vez entonces nos permite asegurar que los segmentos BC y BE son de igual medida. Ya. Entonces, con esta información ahora, bueno, por el hecho de que los triángulos sean isósceles, también podemos asegurar que estos dos ángulos van a medir lo mismo y estos dos también. ¿Ya? Además, en los triángulos donde coinciden las alturas con las transversales, también coinciden las bisectrices, es decir, este elemento que es altura, que cae en el punto medio, también divide el ángulo en dos de igual medida. Entonces, este ángulo va a medir lo mismo que ese y este ángulo va a medir lo mismo que ese. ¿Sí? Los elementos secundarios coinciden en el triángulo isósceles y coinciden todos. O sea, la altura es también bisectriz, es también transversal de gravedad y es simetral. No puede ser solo altura y transversal. Si es altura y transversal, también tiene que ser bisectriz. ¿Ya? Entonces, con esta información estamos en condiciones de verificar las congruencias que allí se mencionan. Este análisis es importante para poder concluir las congruencias que allí se mencionan. A ver, en el primer caso, me hablan del triángulo ABC congruente con el triángulo AB. ABC y ABE tienen los tres pares de lados de igual medida. AC congruente con AE, BC congruente con BE, y tienen un lado en común que es el AB. Y ya con eso es suficiente para decir que son congruentes. Teorema lado, lado, lado. Por lo tanto, es verdadero. Tienen además los mismos ángulos, X, Y y alfa más beta. Vamos con la segunda pareja, ADC, triángulo ADC, congruente con el triángulo AD. ADC con AD. Esos dos triángulos tienen un alfa, un lado que le puse pelotita y un X. Por ángulo, lado, ángulo son congruentes.
el X, el lado pelotita y el alfa. Entonces, por ángulo, lado, ángulo, podemos asegurar esa congruencia. ¿Sí? Recuerden que los teoremas de congruencia son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, ángulo mayor. Si yo puedo aplicar alguno de ellos, las figuras son congruentes. Si no puedo aplicar ninguno, no son. Y ADE, congruente con BDC. ADE es este, y BDC es el que está opuesto por el vértice, ese. Estos dos triángulos tienen un ángulo que mide 90 y un lado que mide 2 rayitas, el CD con el DE. Pero un ángulo y un lado no alcanzan, no son suficientes para asegurar la congruencia. No sé si alfa y beta son iguales, no sé si X e Y son iguales, no sé si hay más ángulos iguales, no sé si hay más lados iguales, por lo tanto estos dos triángulos yo no puedo asegurar que sean congruentes. ¿Sí? No hay nada que me permita asegurar que son congruentes. ¿Ya? Acuérdense, dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Sí? Estos dos triángulos no tienen por qué tener el mismo tamaño, de hecho intencionalmente los dibujé de distinto tamaño. ¿Ya? Entonces, no hay nada que nos permita asegurar esa congruencia, solo 1 y 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. A ver, veo que en el chat Sigrid me habla de la asistencia. ¿Alguien más habrá llegado en este ratito que no me ha dicho presente? Sigrid Vidal. No sé si la puse presente. No, ahora la pongo presente. ¿Nadie más que no me haya dicho? Catalina, ¿tu apellido Catalina? ¿Salas o no? Que tengo una Catalina, pero Sí, ese no es su sé si hay más. apellido, profe. Ya, es que no sé si hay más Catalina, porque como todavía no me sé los nombres de todos. Y Felipe Garrido. Felipe Garrido, ya. ¿Alguien más? Ya. A ver, vamos a revisar. No sé si alguien habrá hecho algo de esta guía de semejanza, pero yo voy a revisar un par de ejercicios acá, ¿ya? Para repasar un poco el concepto de semejanza. Ya recordamos algo sobre congruencia, de paso mencionamos algo sobre elementos secundarios, que eso se supone es conocimiento previo, básico que ustedes debieran tener, pero igual les recordé por lo menos los conceptos. De todas maneras, chiquillos, esto está en el libro, ¿ya? Pucha, no me acuerdo qué página, pero basta con que ustedes miren el índice, ¿ya? Y busquen elementos secundarios del triángulo y ahí les van a repasar todas las definiciones. También están en los resúmenes, ¿ya? En la plataforma, chiquillo, aparte de las guías de ejercicio y de los módulos, hay resúmenes. El resumen es bastante bueno porque me vienen todas las definiciones más relevantes de cada tema, con las fórmulas relevantes también. Entonces, el resumen de geometría, que es, no sé qué número es, porque ya no me acuerdo, a estas alturas ya he pasado tanto que ya no me acuerdo. El 4, el 3, el resumen 3, ahí debieran estar las definiciones de los elementos secundarios, ¿ya? Y en el 4 debiera estar, bueno, ese también es de geometría, pero no es yo creo que el resumen 5, por ahí entre el 4 y el 5 está lo de semejanza, ¿ya?
Es que no le tengo puesto el nombre, le tengo puesto el número nomás, pero ya. A ver, ¿alguien hizo algo de esta guía de geometría proporcional? Como para comenzar con las dudas que ustedes tengan, si no yo selecciono algunos. Parece que no, ya. Vamos a partir con este primer ejercicio. Profe, ¿es la guía 14? La guía MA 16. Claro, el cuaderno de ejercicios 14, pero cuando yo les dé la numeración de la guía, chicos, siempre les voy a dar el número que está aquí arriba, ¿ya? Porque yo me guío por orden de material, más que por cuadernillo de ejercicio, ¿ya? Además, cuando ustedes lo busquen en la plataforma, va a estar esa numeración. Va a decir MA16, guía de geometría proporcional, ¿ya? Es el cuaderno de ejercicios 14, pero es la guía MA16, ¿ya? Me preguntan en cuál de las figuras 1, 2 y 3 siempre se cumple la semejanza de los triángulos indicados. Entonces vamos con la primera. Vamos a hacer algo parecido, no tiene que ser tan idéntico, la idea es que se entienda la figura. Es súper importante, chicos, que ustedes tengan claro que las figuras no siempre son lo que parecen, entonces no se dejen engañar por la figura. Uno de los errores más frecuentes en geometría es, no sé, por ejemplo, asumir que hay ángulos rectos donde nadie dijo que habían ángulos rectos, ¿ya? O asumir que hay lados de igual medida cuando nadie dijo que había lados de igual medida. O asumir, no sé, porque un cuadrilátero es un cuadrado cuando nadie nos dijo que era un cuadrado o un rectángulo, ¿ya? Súper importante remitirnos a la información que nos dan de la figura. En este caso tenemos dos triángulos que dice la primera figura se intersectan los segmentos A, D y B se intersectan en el punto C. Esa información me permite asegurar que estos son ángulos opuestos por el vértice. Si no me lo dicen, yo no puedo asumirlo. ¿Por qué? Porque podría ser que BE no es un solo segmento. Podría ocurrir que BC y CE tienen inclinaciones distintas, que son dos segmentos que están coincidiendo en un punto, pero que a lo mejor uno iba así y el otro un poquito así. O a lo mejor no tan pronunciado, pero podría ser que hubiera una leve inclinación que no me permita decir que cuando yo trazo segmento, S y S son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los que se forman por dos segmentos que se intersectan en un punto. Y, por ende, tienen la misma medida. ¿Ya? Me dicen además que AB y DE son paralelos. Cuando yo tengo dos paralelas, cortadas por un segmento así, este ángulo siempre va a medir lo mismo que ese, porque se llaman ángulos alternos internos entre paralelas. Lo que yo siempre les digo a mis alumnos, busquen las zetas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, por la Z, que yo veo aquí que se forma, BADE forma una Z, este ángulo mide lo mismo que ese. Y aunque no lo crean, ABED forma otra Z que está como al revés. O parece que el anterior está al revés, pero no importa. Yo lo veo como Z igual. Entonces este ángulo mide lo mismo que ese. ¿Sí? Los ángulos alternos internos entre paralelas tienen la misma medida. Y los criterios de semejanza dicen que cuando dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida y basta con dos, entonces son semejantes. Por lo tanto, estos dos triángulos que se mencionan allí son semejantes por el teorema ángulo-ángulo. Tienen sus ángulos de igual medida y eso es suficiente. Ahora, el orden únicamente tengo que verificar que esté bien escrito. El triángulo ABC semejante con DEC. Tengo que fijarme que en los vértices mencionados existan los mismos ángulos. En A y en D tengo beta, en
E y en B tengo epsilon y en C tengo alfa. Por lo tanto, el orden es correcto. Los teoremas de semejanza son ángulo, ángulo, lado, 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 pero ahora ya no busco igualdad de lados como en la congruencia, busco proporcionalidad de lados, que los lados estén en una misma proporción. Es decir, que si, no sé, AC midiera el doble de CD, entonces BC tiene que medir el doble también de CE, que estén en la misma proporción. Todos los lados. Entonces, ángulo, ángulo. El otro teorema es lado, 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 proporcionalidad de lados, lado, ángulo, lado, es decir, que tengan dos lados proporcionales y el ángulo metido entre ellos de igual medida, o el teorema lado, lado, ángulo mayor, que tenga dos pares de lados de igual proporción y el ángulo que supone el mayor de ellos de igual medida. Esos son los teoremas de semejanza, ¿ya? Los nombres se parecen a los de congruencia, solo que no buscamos igualdad de segmentos, buscamos proporcionalidad de segmentos. El único que cambia es este, que allá en la congruencia no existe el teorema ángulo-ángulo. Los puros ángulos no permiten asegurar congruencia, ¿ya? Solo semejanza. Entonces, la primera pareja de triángulos son semejantes. La segunda pareja de triángulos yo me he hecho otro triángulo, pero no importa. En esta figura me dicen que AB es paralelo con ED. Eso significa que este ángulo se repite ahí por ser correspondientes entre paralelas. ¿Sí? Cuando dos paralelas son cortadas por una transversal, estos ángulos se llaman correspondientes y sus medidas son iguales, y este ángulo se repite ahí. Entonces, en esta pareja de triángulos que me mencionan, ABC, semejante con EDC, se cumple nuevamente el teorema ángulo-ángulo. Tengo los dos pares de ángulos que necesito de igual medida. Además, tienen un vértice en común, ¿sí? Por lo tanto, sí son semejantes. Y 3, dice que en esta figura el segmento AB es perpendicular con CD, o sea, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y me dicen que en esta figura el triángulo ABC es semejante con ACD. A, B, C y ACD tienen en común este ángulo, el que está en A. Pero aparte de eso no tienen nada más. Yo no sé si en B tengo el mismo ángulo que aquí en C. No sé si en D, aquí, tengo el mismo ángulo que en C. Porque no sé si en C hay un ángulo recto. ¿Sí? Si me dijeran que ABC es un triángulo rectángulo en C, esta semejanza sería cierto, porque tendrían en común este triángulo chiquito con el grande, el vértice A, y el ángulo de 90 que está aquí y el que está acá. Pero no me dijeron si el triángulo ABC es rectángulo. Por lo tanto, no puedo asegurar semejanza. No tengo los elementos suficientes para la semejanza. ¿Ya? Veamos este ejercicio. No sé si ustedes alcanzaron a ver algunos ejercicios de taller con la profesora. ¿Se acuerdan o no? No aparece, profe. Parece que no. A ver, me está hablando Diego Castillo. Me dice que viene llegando tarde. Vamos a poner presente a Diego antes de seguir. Ya. Entonces, vamos con este ejercicio. ABC de E
X, y me dice la figura que el segmento DE es paralelo con BC. O sea que este ángulo es congruente con S y este ángulo es congruente con S. Eso me permite asegurar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo AED. ¿Ya? Porque tienen los ángulos de igual medida. Me dicen además que el segmento CB mide 28. Me dicen que el segmento CD mide 7. Me dicen que el segmento AE mide 12 y que DE mide 16. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre X y Y? De la semejanza que tenemos escrita aquí, chiquillos, nosotros tenemos que plantear la siguiente proporción. A ver, en la semejanza me están entregando dos informaciones, que los ángulos correspondientes son de igual medida, el A mide lo mismo que el A, el B mide lo mismo que el E y el C mide lo mismo que el D. Pero también me entregan proporción de segmentos. O sea, AB y AE, que se forma con las dos primeras letras, están en la misma proporción que BC y ED, que se forma con las dos últimas letras, y están en la misma proporción que AC y AD, que son la primera y la última letra. O sea, estos cocientes son todos iguales. Entonces voy a reemplazar la información que tengo en esta figura. AB mide 12 más I, AE mide 12, BC mide 28, ED mide 16, AC mide X más 7 y AD mide X. Entonces, si yo igualo las dos primeras, voy a poder despejar Y, y si igualo las dos últimas, voy a poder despejar X. Puedo simplificar eso por 4, me queda 7 cuartos, igual a 12 más I dividido en 12. 12 más I es igual a 7 por 12 partido en 4, el 4 en el 12 cabe 3, entonces me queda que 12 más I es igual a 21, el 12 pasa restando y me queda que I vale 9. ¿Sí? Y si igualo la segunda con la última, que ya simplifiqué esa, son 7 cuartos, igual a X más 7 partido en X, me queda 7X igual a 4X más 28. El 3X, o sea, el 4 pasa restando para acá, me queda 3X igual 28, finalmente X igual 28 tercios, eso no se puede simplificar. Y ya tengo los dos valores para poder hacer la resta. Voy a tener que ocupar aquí este rinconcito porque se me acabó la pizarra. X menos Y, ¿en ese orden? Sí. Sería 28 tercios menos 9. 28 menos 3 por 9 son 27 dividido en 3 y eso nos da finalmente un tercio. ¿Sí? Y un tercio en decimal es 0,3 periódico. Lo importante para hacer este ejercicio era esto. De la semejanza que tenemos podemos plantear proporción de segmentos y luego tomar de a pares las igualdades y multiplicar cruzado y despejar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ya. Vamos a revisar el ejercicio 3. Vamos a aplicar semejanza, pero en la siguiente vamos a aplicar un teorema que se llama teorema de Tales. Vamos a aprovechar de recordar eso, ¿ya? Alguien pedía que si le pueden sacar una foto a la pantalla. Yo puedo borrar igual. ¿Ya puedo borrar? Voy a asumir que sí.
Aquí me dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas, por lo tanto, yo puedo pensar en semejanza de triángulos. También puedo pensar en un teorema que se llama teorema de Tales, pero aquí la semejanza funciona re bien, ¿sí? Si pensamos en los ángulos entre paralelas, entonces se cumple que el triángulo ABE es semejante con el triángulo DCE, en ese orden, y por lo tanto puedo plantear proporción. O sea, el AB no lo voy a ocupar porque no tengo las medidas de AB ni CD, entonces no lo voy a ocupar. Voy a tomar AE con DE en la misma proporción que BE con CE. Y voy a reemplazar las medidas. O sea, tengo que 3x más 2 es a 4, como 5x menos 3 es a 6. Y multiplicamos cruzado y despejamos x. 3 por 6, 18, x más 12, 4 por 5, 20, x menos 12. El 18 pasa restando para acá, el 12 pasa sumando para acá, y me queda que x es igual a 12. Ah, pero me preguntan por 2x tercios. Siempre hay que volver a mirar la pregunta, ¿sí? 2x dividido en 3 es 2 por 12 dividido en 3. Esto es 24 tercios y eso da 8. Y además el 8 es 2 elevado a 3. ¿Ya? Aquí está bien rebuscar la respuesta. Esa es la respuesta final. Y el ejercicio 4. Cuando nosotros tenemos rectas paralelas, que aquí nos dicen que L1, L2 y L3 son rectas paralelas cortadas con estas dos rectas, L4 y L5, los segmentos que se generan en una de estas rectas están siempre en la misma proporción que los segmentos que están en la otra. Este era un 28. La proporción yo la puedo plantear de dos formas. Puedo decir que 6x más 4 es a 14, como 6x más 4 es a 28, o lo puedo hacer hacia el frente. 6x menos 4 es a 6x más 4, como 14 a 28. Cualquiera de las dos formas es correcta. 6x menos 4 es a 6x más 4, como 14 es a 28. ¿Por qué lo trabajé así? Porque puedo simplificar esa fracción. Incluso puedo factorizar por 2 para trabajar números más chicos. Si ustedes no quieren factorizar, no hay ningún problema. Multiplican cruzado al tiro, chiquillos, despejan x, no hay ningún problema. A mí me gusta simplificar porque me hace más fácil los cálculos mentales. Puedo simplificar por 7 aquí, me queda 2. Por 14 puedo simplificar, me queda un medio. Este 2 con ese 2 se simplifican. Y ahora finalmente multiplico esto nomás. 3 por 2 me da 6x menos 2 por 2, 4. 3x más 2. El 3x pasa restando para acá, me quedan 3x, el 4 pasa sumando para allá, me queda 6, finalmente x igual 2. Y después vuelvo a leer la pregunta a ver qué me preguntan. Me preguntan por el doble de x. Entonces el doble de x es igual a 4. Esa es la respuesta final. ¿Ya? Siempre hay que volver a leer las preguntas. Este ejercicio es igual a este. Tengo los dos triángulos con las paralelas, semejanza, proporción. ¿Ya? Este es similar al primero. Vamos a aquí, el 8. Porque aquí voy a explicar un teorema importante en la semejanza.
Si tenemos paralelas, sabemos que nos dicen que L1 es paralela con L2, entonces, ¿qué sabemos de esta figura? Que los dos triángulos que se ven ahí, ¿qué son? Son semejantes. Correcto, muchas gracias. El triángulo ABC es semejante con el triángulo, ya puse el triángulo DEC. Este alfa se repite ahí por las z paralelas, este se repite acá, y entonces el orden es este. ABC con DEC. Cuando yo tengo dos figuras semejantes, aparte de que existe proporción entre todos sus segmentos, que hay ángulos que son de igual medida, todo eso, se cumple que los perímetros de las figuras semejantes están en la misma razón que sus lados, y las áreas están en la razón de los lados al cuadrado. Me dan esas dos medidas, EC y BC, y me preguntan por la razón entre el área del triángulo SD, que yo lo voy a dejar escrito como DSE, el mismo triángulo, lo voy a dejar escrito así solo por el orden de la semejanza, ¿ya? Y el área del triángulo ABC. La razón de las áreas de estos dos triángulos es igual a la razón de sus lados al cuadrado. ¿Qué lado voy a considerar? En este caso, EC, que es proporcional con BC al cuadrado. ¿Y por qué voy a tomar esos lados? Porque los conozco. EC mide 4 y BC mide 12. Entonces, esta razón va a ser igual a 4 partido en 12 al cuadrado, y antes de elevar al cuadrado puedo simplificar. El 4 con el 12 me da 1/3, al cuadrado me da 1/9. Por lo tanto, la razón de las áreas de estos dos triángulos es 1/9, o el cociente me da 1/9. ¿Sí? Si me hubiesen preguntado por la razón de los perímetros, a pesar de no conocer todos los lados, yo sé que los perímetros están en razón 1/3, porque sus lados están en razón 1/3. Aquí, por ejemplo, el ejercicio 9 dice que la razón entre las áreas de dos rectángulos semejantes es 1/4. Esto de la semejanza funciona con los triángulos o con cualquier otra parte de figura semejante. Si las áreas están en razón 1/4, quiere decir que los lados estaban en razón 1/2, porque acuérdense que la razón de las áreas es igual a la razón de los lados al cuadrado. Si el área 1 y el área 2 están en razón 1/4, entonces los lados, le vamos a llamar lado 1 y lado 2, están en razón 1/2. Porque para encontrar la razón de las áreas, yo tuve que tomar la razón de los lados y elevarla al cuadrado. Entonces, cuando me dan la razón de las áreas y quiero la de los lados, tengo que aplicarle raíz cuadrada. ¿Sí? Eso quiere decir que los lados de estos dos triángulos, o de estos dos rectángulos, perdón, están en razón 1/2. Y los perímetros están en la misma razón que los lados. Entonces, el perímetro 1 y el perímetro 2 van a estar en razón 1/2. Así que cuando me dicen que el perímetro del rectángulo más pequeño es 12, voy a reemplazar el perímetro 1 y voy a despejar el perímetro 2 multiplicando aquí cruzado. Y tengo que el perímetro del segundo rectángulo es 24. ¿Sí? Si el menor tiene perímetro 12, el mayor tiene perímetro 24, porque 12 por 2 me da 24. ¿Ya? Las áreas de las figuras semejantes están en razón de los lados al cuadrado. Los perímetros de las figuras semejantes están en la razón de los lados, sin el cuadrado. ¿Ya? Un par de lados homólogos de dos hexágonos semejantes miden 3 y 6. Lados homólogos se refiere a que son los lados que se corresponden en la semejanza. Aquí, por ejemplo, los lados homólogos son EC y BC porque se corresponden en la semejanza. AB es homólogo con DE. AC es homólogo con DC. ¿Ya? A eso se refiere con homólogos. Si dos lados están en razón, miden 3 y 6, y me dan el área de uno de estos hexágonos y me preguntan por la otra área, tengo que ocupar este mismo teorema, que la razón de las áreas es igual a la razón de los lados homólogos al cuadrado. Entonces, pregunta 10.
Si el lado 1 mide 3 y el lado 2 mide 6, entonces yo sé que la razón de los lados es 3 es a 6, es decir, 1 es a 2. ¿Ya? Y el área 1 y el área 2, le estoy llamando 1 al área menor y 2 al área mayor, van a estar en la misma razón que los lados, pero al cuadrado. Y cuando me dan el área del mayor, me están dando el área 2, entonces la voy a reemplazar. El área 1 y el área 2, que es 84, están en razón 1 es a 4, y de aquí vamos a sacar el área 1. ¿Sí? Ustedes le pueden poner área menor y área mayor si prefieren. Yo para no escribir tanto le pongo 1. Entonces esto va a ser 81 dividido en 4, 84 dividido en 4, perdón, y eso me da 21. ¿Sí? El área del hexágono menor entonces es 21 centímetros cuadrados. ¿Ya? Veamos el ejercicio 11. Voy a borrar acá. ¿Sí? Dice, la figura adjunta muestra la posición de dos aviones, ya uno va aquí, no sé dibujar aviones, así que le ponen un asterisco, y el otro va acá. En un instante determinado. De acuerdo a los datos de esta figura, ¿cuál es el valor de X? Esto. En la figura me muestran estos ángulos rectos, y estos ángulos rectos me permiten asegurar que este segmento es paralelo con ese. Si yo tengo dos segmentos perpendiculares a un mismo segmento, entonces estos son semejantes. Si yo le pongo nombre a la figura, A, B, C, D, E, entonces aquí se cumple que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Y entonces aplico la semejanza. AB es AD como BC es AD. Y me voy a quedar con esa proporción solamente, porque aquí tengo todo para calcular X. AB mide 400 más X, y AD mide 400, y BC mide 800, y DE mide 100. Y de aquí voy a calcular X. Puedo simplificar aquí un par de ceros, entonces me queda 400 más X igual a 8 por 400 me da 3200, dividido en 1, entonces me queda que X es igual a 2800. Porque el 400 pasa restando para allá. ¿Sí? Entonces esta distancia mide 2800 metros. A ver, aquí. Quiero hacer esto, ya voy a hacer el 14 y el 15. ¿Ya? Así que alcanzo. Me dicen en esta figura que el ángulo CAD, o sea, este ángulo, mide lo mismo que el ángulo DEB, ese ángulo. Eso es suficiente para asegurar que estas figuras son semejantes, los dos triángulos que se ven, porque comparten el ángulo en B. Entonces tengo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EBD. En ese orden. Tengo que procurar el orden correcto. En A y en E está el alfa, por eso tenía que partir con el A y el E. En B tienen el ángulo que comparten y por ende C y D por descarte son de igual medida. ¿Ya? Entonces, la primera afirmación es verdadera. ABC, no. Me dice congruentes y además el orden no es correcto. Los triángulos no son congruentes, son semejantes. ¿Sí? Entonces la primera afirmación es falsa. 1 es falsa. 2,
porque los triángulos obviamente no tienen el mismo tamaño, este es mucho más chico que el otro. El triángulo CAB, en ese orden, es semejante con el triángulo DB. Podría ser, tengo que verificar que los ángulos estén en el orden que corresponde. B coincide con B y A coincide con E, por lo tanto eso ya es suficiente para decir que es correcto, porque por descarte el tercer vértice es el que corresponde el D con el C, por lo tanto eso es verdadero. El ángulo EDB, que le vamos a llamar epsilon, mide lo mismo que ACB, claro, por suma de ángulos interiores, esos terceros ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Si hay dos ángulos de igual medida, el tercero tiene que medir lo mismo, ¿ya? Por suma de ángulos interiores del triángulo. Y la pregunta 15, ¿puedo borrar acá? ¿Sí? En esta figura me dicen que ABCD es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos, es decir, AB es paralelo con DC y AD es paralelo con BC. Por propiedad de los paralelogramos, los ángulos opuestos miden lo mismo, ¿sí? Por las paralelas, CD paralela con AB, este ángulo de aquí mide lo mismo que este, ¿sí? Y ese ángulo de ahí mide lo mismo que ese, por estas otras paralelas. Porque AD es paralelo con BC, entonces este ángulo es congruente con ese. Además me dicen que FE es paralelo con DB, entonces el beta y el épsilon se repiten. Y ahora tengo que verificar las semejanzas que me mencionan. Siempre es conveniente ponerle nombre a los vértices para poder confirmar las semejanzas que se mencionan. ABD porque tengo que buscar los ángulos. ABD, C, que los ángulos estén escritos en el mismo orden. CFE. Bueno, en el triángulo ABD tengo alfa, beta y épsilon en ese orden. Y en CFE tengo alfa, beta y épsilon, por lo tanto esa semejanza es correcta. 2. Me falta poquito, chiquito. Estamos en la hora, pero regálenme un minutito. BDC semejante con FEC. En BDC tengo épsilon, beta y alfa, y en FS tengo beta, épsilon y alfa. No es el mismo orden. BDC, yo lo escribí bien, BDC, FS. Entonces no es semejante por el orden. No es el orden correcto. BDC, ¿sí está bien? Y FS ya. Y la última, ABD semejante con CDB. ABD es alfa, beta, épsilon y CDB es alfa, beta y épsilon. Por lo tanto, está correcto. ¿Sí? 1 y 3 son semejantes. Ya. Espero que se hayan entendido un poquito los conceptos de semejanza y congruencia, que se hayan aclarado algunas dudas, ¿sí? Y la próxima semana, al comienzo de la clase, si alguien hizo sus guías y tiene alguna duda, le puedo regalar unos 10 minutitos y luego avanzamos con los contenidos que corresponden a la próxima clase, que son isometrías y homotesia. ¿Ya? Vamos a estar trabajando esas dos temáticas. Ustedes, chiquillos, pueden revisar también en la plataforma, en el full contenido, las clases semanales que ahí aparecen, ¿sí? Si ustedes se meten a la plataforma y van al full contenido, ustedes van a encontrarse con... les voy a mostrar por si... me equivoqué de desplazar. Regálenme un minutito más y les muestro que me equivoqué, pinché donde no era más encima.
Creo que esto se lo mostré en la primera clase, pero aquí, si ustedes se meten al full contenido, les va a aparecer esto. Dice semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por cada semana hay un contenido nuevo. Por ejemplo, en la semana 9, si yo pincho, está los ángulos y los triángulos. En la semana 10, si yo pincho, está los paralelogramos. Si pincho en la semana 11, me voy a encontrar con el teorema de Pitágoras y algunas otras cosas más abajo, ¿sí? Y así. Por ejemplo, aquí está geometría semejanza, ¿sí? La segunda clase es semejanza de triángulo. Entonces ustedes se pueden meter aquí, ¿sí? En la semana 11 y revisar los teoremas de Tales, semejanza, etc. Y así pueden ir avanzando las semanas, chiquillos, y pueden ir complementando con lo que estamos haciendo en la clase. ¿Ya? Hay videos explicativos de la materia Gracias, y profe. de ejercicios. ¿Ya? Chiquillos, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense.